En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció que Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de gloriar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Recuerdo que una vez me tocó predicar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y recuerdo que de la manera como yo lo prediqué, con el tiempo que vine a entender ese evangelio conforme la iglesia lo interpreta, yo lo tomaba de la manera para mí que a la hora llegada de lo que dice este evangelio, habla donde 4 personas abren un hueco del techo y por ahí meten a un hombre para ponerlo en los pies de Jesús. 4 hombres hacen el esfuerzo de romper el techo y luego ponernos a los pies de Jesús a un paralítico. Y lo importante de este evangelio es que tiene 2 riquezas. En primer lugar, que en el lugar donde está Jesús está lleno. ¿Y qué es lo que hacen ellos para poder llevar a los pies de Jesús al paralítico? Romper el techo y por ahí poderlo meter a donde está Jesús. Y recuerdo que tomaba en cuenta el esfuerzo de estos hombres de poder romper el techo y llevar la pies de Jesús al hombre. También tomaba en cuenta de cómo era la fe de ellos de poder llevar a ese hombre y hacer todo ese esfuerzo. Pero cuando ya con el tiempo empezar a ver realmente cómo la iglesia interpreta esta palabra de San Mateo 9:1, es que realmente Jesucristo en ese momento toma la oportunidad en ese momento para predicarle a los hombres que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Porque en ese momento, cuando llevan a ese hombre, Jesús no hace esto y dice, pues con la fe que tienes, levántate y anda.
No hace eso Jesús en ese evangelio. Jesús lo que hace, al nomás ver a ese hombre, le dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces queda como aquello de por qué si todo ese esfuerzo que hicieron era para que Jesús lo sanara. Pero Jesús, cuando lo ve a este hombre, al paralítico, le dice: por tu fe, tus pecados te son perdonados. Y esa es la enseñanza que, según la Iglesia, enseña que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Tanto así que ese hombre fue levantado y tomó su camilla y se fue con ella en sus espaldas. ¿Por qué me atrevo a hablar de este evangelio? Porque el evangelio de hoy nos habla de cómo Jesús le hace unas preguntas muy interesantes que usted también se la puede hacer a cualquier persona y preguntarle: ¿me amas más que mi familia? O a uno de sus familiares le puede decir: ¿me amas más que todos ellos? Veremos la respuesta de esta persona. Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que esto? Y Simón le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le vuelve a preguntar por segunda vez: ¿me amas más que estos? Y Pedro le vuelve a responder: tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Pero le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas más que esto? Según la Iglesia, este evangelio, la Iglesia lo tiene como entre el paréntesis del evangelio más importante, como todos los evangelios, como todo lo que está escrito en la Biblia, el más importante para poder decir de que Pedro, dentro de la Iglesia de Jesucristo, tiene un poder absoluto sobre la Iglesia, porque en él fue fundada la Iglesia, que es esta en la que estamos nosotros. Y nos gloriamos pues de estar aquí hoy, nosotros reunidos en este día, más que tenemos la mayor parte del templo vacío. Pero Dios nos ha llamado hoy a poder estar hoy meditando este evangelio de hoy. No podemos decir que somos los que más amamos a Jesús, pero el hecho de venir hoy creo que es porque vamos a hacer lo que hicieron los discípulos de Maús. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos la palabra de Él? Y esto es lo que nos hace a nosotros poder cimentar más nuestra fe, que en el momento que la Iglesia presenta la manera de cómo poder venir a escuchar la palabra de Dios, decimos nosotros: aquí estoy yo para poder ir a escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros, y eso considero que me ha ayudado a mí a poder de repente no ser el buen cristiano con buen ejemplo, pero a poderme mantener en esa fe que Dios profesa en su Iglesia. Y esa es la que me ayuda a mí a seguir adelante en el camino, aunque con caídas y levantadas, pero estos momentos de escuchar la palabra de Dios nos ayuda a decir como Pedro: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Pedro recibe un mandato de Jesús
después que le dice que sí lo ama, que sí lo quiere, Pedro le ofrece un mandato, es de apacentar las ovejas de Jesucristo. Todos nosotros que estamos aquí somos las ovejas de Jesús. Jesús es el pastor supremo. Pero Jesús dejó a un pastor en la tierra para que nos apacentara a usted y a mí. Yo me pregunto, hay otros hermanos que son ovejas de Jesús también, pero yo me pregunto, ¿será que estos hermanos están apacentados por Pedro? En este caso, el representante de Pedro aquí en la tierra, en este año 2022, es el Papa Francisco. ¿Será que estos otros hermanos, que también son cristianos como nosotros, serán apacentados por el Papa Francisco? Me pregunto y me respondo, no. Ahora, pero ¿por qué digo si también son cristianos, pero no están apacentados por Pedro, no siguen el camino de Pedro? Porque Pedro, para poder llegar a tener más miembros dentro de la iglesia ya fundada por medio de él, Pedro lo que hacía para poder llamar a hermanos a ser más discípulos y apóstoles, él lo hacía con la imposición de manos, como lo va a decir allá en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 6. Le dice a Timoteo, no te apresures a imponerle las manos como a ti se te impuso las manos. O sea, Pedro funda su iglesia a Jesús en Pedro, y Pedro se encarga de poder imponer las manos para poder ejercer más discípulos, más presbíteros dentro de la iglesia de Jesucristo. El padre Roberto le impusieron las manos para ordenarlo como sacerdote, el obispo. Al obispo, para poderlo ejercer como obispo, le impuso las manos otro obispo o un cardenal para poderlo ofrecer como obispo, ya como ejerciendo el servicio como obispo. Al final, que el Papa es el que va poniendo la norma de cómo es el sentido de la iglesia. Está formado el Papa, en primer lugar Jesucristo, luego el Papa, los cardenales, los obispos, y luego los sacerdotes, y después todos nosotros como laicos de la iglesia. Para el ministro extraordinario de la comunión o delegado de la palabra, no vino un día y agarró la Biblia y dijo, yo soy delegado de la palabra y así que desde hoy yo voy a predicar la palabra de Dios. No fue así. En primer lugar se hizo una formación. Al ministro se le dio una formación. Luego el obispo le impuso las manos para que así se derramara el Espíritu Santo y así poderlo ya ejercer como ministro extraordinario de la comunión. Así es como la iglesia de Jesucristo viene a formar y a hacer más iglesia, a formar más cristianos que puedan servir
dentro de la iglesia de Jesucristo. Y quiero compartir una cita bíblica que está en Hechos capítulo 20, versículo 28, para darnos a entender qué es el servicio que Jesucristo, Dios le dio a Pedro en ese momento cuando le dijo: apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. Y está en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 28 en adelante. Dice: cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Mire cómo dice: cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el Señor, del rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. O sea, si yo estoy apacentado con Pedro, esta iglesia que se fundamentó bajo el poder por medio de Jesús en Pedro, esta iglesia que es Pedro el encargado de ella de apacentar, es una iglesia adquirida con la propia sangre de Jesús. O sea, si yo vengo hoy y a escuchar la palabra de Dios, vengo a adorar ese momento importante que Dios tuvo para fundamentar y formar esta iglesia, que la adquirió con precio de sangre. O sea, yo alejarme de esta iglesia, estoy traicionando, estoy tirando por el suelo el sacrificio de Jesús en la cruz. Oiga bien, salir de la iglesia es olvidarme del sacrificio que Dios tuvo en la cruz por mí y por cada uno de nosotros. Entonces, pidamos al Señor, queridos hermanos, que esta palabra que hemos escuchado hoy nos ayude a cada uno de nosotros a sentirnos felices, contentos, que pertenecemos a la iglesia que Jesucristo fundó bajo ese poder que Dios mismo le dio a Pedro. Así que lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola: